Abrí los ojos lentamente, la luz blanca del hospital invadió mi visión. Lo primero que noté fue la sensación de pesadez en la pierna. Miré hacia abajo y vi el yeso, un duro e incómodo recordatorio de lo que había sucedido. Mi corazón se aceleró. ¿Por qué estoy aquí? La confusión se apoderó de mí mientras intentaba reconstruir los pedazos fragmentados de mi memoria. Respiré hondo, intentando calmar la ansiedad que crecía en mi interior. Recordé destellos, imágenes borrosas, pero nada tenía sentido. Había una sensación de angustia flotando sobre mí, una especie de mal presentimiento que no podía identificar. Antes de que pudiera procesar algo más, se acercó un rostro familiar. Era la enfermera. Sus ojos amables y su sonrisa reconfortante intentaron calmarme, pero algo en su mirada indicaba que había algo que no me estaba diciendo. Finalmente estás despierta, Larisa. ¿Cómo te sientes? Hablaba en voz baja, pero sus ojos parecían transmitir un peso, una preocupación. Todo es confuso. ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy aquí? Mi voz era temblorosa y sentí que se me formaba un nudo en la garganta. La enfermera vaciló un momento, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Tuviste un accidente. Un auto te atropelló mientras cruzabas la calle. No fue nada grave, pero necesitas descansar y recuperarte. Mi corazón se hundió. ¿Un accidente? Recuerdo tampoco. El vacío en mi mente era aterrador, como si me hubieran arrancado partes de mí. Pero, ¿por qué estaba cruzando la calle? ¿A dónde iba? Mis preguntas eran un reflejo del remolino de confusión y preocupación dentro de mí. La enfermera parecía reacia a proporcionar más información. Larisa, te estás recuperando. Lo mejor es concentrarte en descansar ahora. Todo se aclarará pronto, lo prometo. Pero no podía simplemente descansar. Mi mente estaba frenética, tratando de encontrar respuestas a preguntas que ni siquiera podía formular por completo. ¿Quién estaba conmigo? ¿Por qué nadie me dijo nada? Antes de que pudiera decir algo más, la enfermera se fue, dejándome con una mezcla de miedo e inquietud. Me sentí atrapada en un laberinto de recuerdos distorsionados, tratando desesperadamente de encontrar un camino de regreso a la realidad. No tuve más remedio que esperar. Esperé hasta que las sombras de la confusión se disiparan y pueda entender lo que pasó en ese fatídico día. Pero por más que lo intenté, la respuesta estaba fuera de mi alcance, perdida en una niebla de olvido que todo lo consumía. Y así, acostada en la cama del hospital, con la mente nublada y el corazón apesadumbrado, me encontré a merced de un enigma que no tenía las piezas necesarias para resolver. Estaba acostado en la cama del hospital, mirando el techo blanco y tratando de reconstruir los fragmentos dispersos de la memoria que insistían en resurgir. El accidente, el yeso en mi pierna, todo parecía tan confuso. Pero poco a poco, como piezas de un rompecabezas, los destellos de ese día empezaron a encajar. Lentamente, como surgiendo de la niebla, los recuerdos comenzaron a invadir mi mente. Estaba caminando, no lejos de nuestro vecindario, el sol todavía brillaba alto en el cielo. Recordé que iba camino a encontrarme con alguien, pero ¿quién? Una sensación de urgencia y ansiedad rodeaba cada recuerdo, como si algo estuviera mal. Y entonces, las imágenes empezaron a cristalizar. Vi los rostros de Gilles, mi esposo, y Katia, mi amiga de toda la vida. Estaban juntos, hablando animadamente, pero algo en la forma en que se miraban, algo andaba mal. Había una extraña intimidad entre ellos, una especie de conexión que no pude entender en ese momento. Mi corazón comenzó a latir más rápido, una mezcla de shock e incredulidad se extendió dentro de mí. Era como si se levantara un velo, revelando una verdad terrible que no quería afrontar. Afloraron recuerdos dispersos que mostraban conversaciones entre ellos, miradas furtivas, encuentros secretos. Cada fragmento encajaba en una imagen impactante, una traición tan cercana que dolía. Katia, mi amiga de confianza, y Gilles, mi marido, ¿cómo no iba a darme cuenta?
¿Cómo pude haber estado tan ciego ante las señales obvias? El sentimiento de traición y desolación creció dentro de mí, formando un fuerte nudo en mi estómago. No podía creer lo que mi mente estaba revelando. Un torbellino de emociones me dominó, mezclándose con un torbellino de dolor, ira e incredulidad. ¿Cómo pudieron hacerme esto? Los inquietantes recuerdos continuaron inundando mi mente, revelando un esquema tan complejo y devastador que apenas podía comprenderlo. Estaban juntos, planeando algo que todavía no podía definir del todo. Mi cabeza palpitaba por el peso de los descubrimientos, mientras un sentimiento de traición e impotencia se apoderaba de mí. Quería gritar, quería enfrentarlos, pero estaba atada a la cama del hospital, impotente ante esta traición que devoraba mi corazón. Y entonces, una pregunta resonó dentro de mí, una pregunta cuya respuesta temía: ¿habían estado juntos antes del accidente? La idea me golpeó como un puñetazo, un dolor agudo se extendió por todo mi ser. Me encontré luchando por contener las lágrimas, sintiéndome perdida y vulnerable en un mundo que había sido puesto patas arriba. Y aunque no podía tener todas las respuestas en ese momento, una cosa estaba clara: la traición estaba mucho más cerca de mí de lo que jamás hubiera imaginado. Y lo que haría con esta revelación era una aterradora incógnita. En medio del silencio sofocante del hospital, mi mente se convirtió en una red de recuerdos confusos y desorientados. Pequeños fragmentos de conversaciones, imágenes, miradas y gestos se materializaron, uno tras otro, como piezas de un rompecabezas que no sabía cómo armar. Recordé los momentos en que la relación entre Ted y Katia parecía más íntima de lo que debería haber sido. Pequeños signos que antes parecían insignificantes, pero que ahora se volvieron dolorosamente claros. Recordé una noche en la que llegué a casa antes de lo previsto. Los encontré juntos en la sala, riéndose de lo que parecía una broma interna. Se alejaron rápidamente, pero algo en la forma en que intercambiaron miradas, era una mirada que iba más allá de la amistad, algo que fingí no notar en ese momento. Otro recuerdo vino a mi mente, un momento en el que Katia mencionó casualmente un nuevo restaurante y Ed pareció sorprendido, como si ya conociera este lugar. Se miraron, como si compartieran un secreto silencioso, y yo me quedé allí, en medio de una conversación que no entendía del todo. Aparecieron flashbacks de momentos en que yo aconsejaba a Katia sobre problemas laborales, momentos en los que eran demasiado cercanos, demasiado íntimos para mi gusto. No quería creer que hubiera algo malo, pero las pequeñas señales estaban ahí, como pedazos de una verdad que no quería enfrentar. Los momentos de intimidad, los susurros disfrazados y las miradas llenas de significados comenzaron a juntarse formando una narrativa que no tuve el valor de afrontar. Se estaban acercando cada vez más, trazando un camino que parecía conducir a la traición. Incluso los mensajes de texto que ocasionalmente recibía entre ellos, breves y aparentemente inocentes, comenzaron a adquirir un nuevo significado. Eran como pequeños signos de una conexión más profunda, una complicidad que iba más allá de la amistad. Me encontré reviviendo estos momentos con una nueva perspectiva, una nueva conciencia que no tenía antes. Los recuerdos se fusionaron en mi mente, revelando una imagen aterradora que había ignorado durante tanto tiempo. El peso de la duda y la desconfianza creció dentro de mí, trayendo consigo un sentimiento de dolor y traición del que no podía librarme. Estos fragmentos de memoria, antes dispersos e inconclusos, ahora formaban una imagen aterradora de la realidad que había decidido ignorar. Sabía que necesitaba afrontar la verdad, por devastadora que fuera. Y en lo profundo de mi corazón anhelaba respuestas, confirmación de que lo que estaba empezando a comprender no era solo una ilusión de mi mente torturada. Pero al mismo tiempo, temía lo que estas revelaciones pudieran significar para mi mundo ya conmocionado. La verdad acechaba, lista para desmoronar los cimientos de mi vida tal como la conocía. La puerta de la habitación del hospital se abre lentamente, revelando la familiar figura de Constantin de pie allí, sosteniendo un ramo de flores frescas. Sus ojos tenían una expresión de genuina preocupación y su rostro, con su mezcla de nerviosismo y compasión, era una visión inesperada y reconfortante. «Hola»,
Larisa, dijo suavemente, mientras entraba a la habitación con pasos cautelosos. ¿Cómo te sientes? Mi corazón se aceleró y una infinidad de emociones encontradas invadieron mi pecho. La presencia de Constantin allí, con su amabilidad y solicitud, hizo aflorar una ola de sentimientos tumultuosos. Era como si un pedazo del pasado estuviera ante mí, despertando recuerdos que había tratado de enterrar. Todo es tan confuso, murmuré, con la voz ahogada por la incertidumbre y la tormenta interna que estaba experimentando. Quería abrazar la familiaridad que representaba Kostya, pero al mismo tiempo tenía miedo de las verdades incómodas que pudiera traer consigo. Se acercó con cuidado, como si temiera asustarme, y colocó el ramo de flores en una pequeña mesa al lado de la cama. Su mirada estaba llena de preocupación, como si supiera que algo andaba mal, incluso sin que yo dijera una palabra. Quería estar aquí para ti, Larisa. ¿Cómo no iba a venir?, dijo, con los ojos fijos en mí con una mezcla de cariño e interrogación. De repente surgió una avalancha de recuerdos. Momentos compartidos del pasado, risas y confidencias intercambiadas. Constantin era alguien que conocía mi esencia, que había sido parte integral de mi vida en tiempos menos turbulentos. No esperaba verte aquí, murmuré, tratando de controlar las emociones que amenazaban con desbordarse. Los recuerdos de nuestra historia juntos, mezclados con las dolorosas revelaciones que había descubierto sobre mi esposo y mi amigo, perturbaron mi mente. Kostya acercó una silla y se sentó junto a la cama. Su mirada preocupada transmitía un aura de calma en medio del caos que estaba experimentando. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ayudar, Larisa. Si necesitas algo, cualquier cosa, estaré allí, dijo, con la voz llena de sinceridad. Su apoyo fue reconfortante y, al mismo tiempo, aterrador. Me sentí dividida entre la comodidad de tener a alguien familiar a mi lado y el miedo a las verdades que podría traer consigo. No sabía si estaba preparado para afrontar lo que se avecinaba. Me quedé mirando a Kostya por un momento, sintiendo que la confusión y la vulnerabilidad se entrelazaban dentro de mí. Él no sabía de mis sospechas, de las dolorosas revelaciones que estaban socavando el tejido de mi vida. Gracias por estar aquí, murmuré finalmente, mientras mi corazón oscilaba entre la gratitud y la aprensión. Yo, realmente necesito algo de tiempo para entender todo esto. Él asintió con comprensión, sus ojos transmitían una promesa silenciosa de estar a mi lado, sin importar lo que estuviera por venir. Mientras él permanecía allí, ofreciéndome consuelo y apoyo, una confusión de pensamientos agitó mi mente. El consuelo de su presencia era reconfortante, pero sabía que la verdad estaba a punto de revelarse y no estaba segura de estar preparada para afrontarla. Después de una emotiva conversación con Constantin, los pensamientos de Larisa se vuelven cada vez más claros. Siente un deseo incontrolable de dejar atrás su vida citadina y buscar refugio en la casa de su abuela, situada en el campo. Las dolorosas revelaciones sobre su marido y su amiga, combinadas con los inquietantes recuerdos, se volvieron insoportables. Con una mezcla de determinación y angustia, Larisa decide que necesita un tiempo alejada de todo para sanar y comprender lo sucedido. Siente que el ambiente tranquilo y familiar de la casa de su abuela es el refugio que necesita para ordenar sus pensamientos y sanar sus heridas emocionales. Con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta, Larisa hace las maletas, se despide del hospital y se dirige al campo. Las carreteras parecen menos transitadas a medida que te alejas de la ciudad y el paisaje se transforma en un entorno sereno y pacífico. Cuando llega a casa de su abuela, una mezcla de emociones la envuelve. El familiar olor de la naturaleza, el suave sonido del viento entre los árboles y la calma del campo te acogen como un reconfortante manto. Larisa siente un alivio momentáneo al verse rodeada del ambiente sereno y familiar de la casa de su abuela. Se instala en una de las habitaciones, donde los recuerdos de su infancia comienzan a resurgir. Cada objeto, cada mueble, parece lleno de historias que ella conocía tan bien. El ambiente cálido y tranquilo de la casa de su abuela es un bálsamo para su alma herida. Sentada en el balcón, viendo cómo la puesta de sol tiñe el cielo de tonos cálidos y suaves,
Larisa se entrega a la soledad y la introspección. Sabe que queda un largo camino por recorrer, un viaje de autodescubrimiento y curación emocional que es necesario recorrer. Mientras contempla el horizonte, Larisa siente que, a pesar del dolor y la incertidumbre, tomó la decisión correcta. Necesita este tiempo para reencontrarse a sí misma, comprender lo que pasó y descubrir cómo seguir adelante. La quietud y la serenidad del campo se convierten en tu aliado en esta búsqueda de paz interior. Con el corazón apesadumbrado pero un rayo de esperanza en el horizonte, Larisa se entrega al silencio y la tranquilidad, sabiendo que este es el comienzo de su viaje de curación y autodescubrimiento. Larisa llegó a casa de su abuela, una modesta residencia en el campo, rodeada de un aura de tranquilidad y familiaridad. El camino de tierra, bordeado de árboles altos y frondosos, la llevó a la finca de Yevgenia Petrovna. Cada árbol parecía saludarla, y el suave susurro de las hojas en el viento era una invitación a entrar en este sereno refugio. La casa de madera, pintada de blanco, tenía un aire acogedor. Los balcones estaban adornados con flores de colores que exudaban un dulce aroma en el aire. Nada más entrar, una mezcla de nostalgia y calidez se apoderó de mí. La reconfortante presencia de la abuela parecía abarcar cada rincón de la habitación, aunque no estaba a la vista. Caminé por las habitaciones, cada detalle me traía recuerdos de una infancia llena de amor y seguridad. El familiar sonido de las sillas crujiendo ligeramente en el suelo, los viejos cuadros que adornaban las paredes y la chimenea, siempre encendida, sacaron a la luz un pasado lleno de sentimientos. El sentimiento de paz que invadió mi corazón era algo que había anhelado durante mucho tiempo. La presión y el caos de la vida urbana parecían lejanos, reemplazados por una atmósfera serena y pura. El suave sonido de los pájaros afuera y el fresco aroma del campo llenaron mis sentidos, brindándome una sensación de alivio después de la tormenta. Cada paso por la casa era una inmersión en el pasado, en recuerdos de una época más sencilla y llena de alegría. La habitación donde solía dormir durante las vacaciones de verano todavía tenía el mismo olor a madera y acogedor que tanto me gustaba. Cada objeto, cada mueble, parecía llevar consigo historias que yo conocía muy bien. El balcón, mi refugio personal, ofrecía una vista panorámica de los campos verdes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La puesta de sol en el horizonte pintó el cielo con tonos naranja y rosa, creando un paisaje impresionante. Sentada allí, rodeada de esta belleza natural, sentí una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. El sonido lejano de los animales, el viento que acariciaba suavemente mi rostro y la paz que irradiaba el campo se convirtieron en mi nueva realidad. Aquí, en casa de mi abuela, me sentí segura, protegida y finalmente pude respirar profundamente, como si me estuviera liberando de las cadenas que me asfixiaban en la ciudad. Mi corazón, aún herido por las inquietantes revelaciones, encontró un alivio momentáneo en esta atmósfera serena. Sabía que el proceso de curación sería lento y desafiante, pero estar aquí, en este lugar lleno de amor y recuerdos felices, fue el primer paso para encontrar paz y claridad. La luz del atardecer bañaba el campo aportando un brillo dorado a los paisajes. Con la mirada fija en el horizonte, sentí aparecer en mis labios una leve sonrisa, incluso ante las incertidumbres que aún se cernían sobre mi futuro. La casa de campo se convirtió en mi refugio seguro, un santuario de paz en medio de la agitación emocional. Aquí, entre colinas y campos verdes, comencé a reconstruir las piezas de mí mismo, paso a paso. Este nuevo viaje de autodescubrimiento y curación apenas comenzaba y estaba decidida a abrazarlo con cada gramo de fuerza que tenía en mí. Aunque el peso de los recuerdos dolorosos estaba presente, allí, en esa casa, sentí que finalmente estaba en el lugar correcto para comenzar a sanar mis heridas emocionales y descubrir un nuevo camino a seguir. Las mañanas en el campo traían consigo una serenidad única. Cada amanecer iluminaba mi habitación, trayendo calidez reconfortante y una sensación de renovación. Fue en esos momentos que me permití ahondar en lo más profundo de mis recuerdos, enfrentándome de frente a los recuerdos que me perseguían. Sentada en el porche, mirando los rayos del sol bailar entre las hojas de los árboles,
me permití revisitar los momentos que ahora parecían distorsionados, como piezas que no encajaban perfectamente en el rompecabezas de mi vida. Los años de matrimonio con Mikhail pasaron ante mis ojos como una película en cámara lenta. Cada gesto amable, cada sonrisa compartida, ahora llevaba una sombra de duda y desconfianza. Me encontré revisando los momentos en que las cosas parecían fuera de lugar, las miradas furtivas, las llamadas telefónicas que evitaba cuando yo estaba cerca. Las conversaciones e interacciones de Mikhail con Katia, mi amiga de confianza, resurgieron en mi mente, mostrando facetas ocultas que nunca antes había notado. La forma en que se miraban, las sonrisas cómplices y las conversaciones susurradas. Era como si estuvieran envueltos en un velo de secretos, un mundo que me había estado oculto durante años. Estos recuerdos me atormentaban, poniendo en duda todo lo que creía cierto. Cada detalle se entrelazaba como un rompecabezas confuso, dejando en mi boca un sabor amargo de traición y engaño. Las reflexiones estuvieron mezcladas con sentimientos contradictorios. El dolor de la traición, la ira de las mentiras y la desolación de la confianza rota. Pero también sintió una punzada de arrepentimiento por haber sido tan ingenuo, por no ver las señales que ahora parecían tan obvias. Estos pensamientos me rodearon como sombras persistentes, provocando una avalancha de emociones que me costaba entender. Una parte de mí anhelaba respuestas, desentrañar lo que realmente pasó en esos momentos que mi mente parecía haberse quedado en blanco. Los dilemas e incertidumbres internos me dejaron desconcertado, sin saber si debía enfrentarme a Mikhail y Katia, o si debía seguir buscando respuestas por mi cuenta. Este viaje de reflexión y autoconocimiento fue un camino tortuoso, lleno de curvas y encrucijadas inesperadas. Sin embargo, en medio de estas incertidumbres, una certeza comenzó a formarse dentro de mí: necesitaba fortalecerme antes de enfrentar las verdades que se escondían detrás de las sombras de mi pasado. La quietud del campo y el apoyo silencioso de mi abuela fueron el suave abrazo que tanto necesitaba para coger fuerzas y despejar mi camino. Sabía que el tiempo era mi aliado, que cada día que pasara en este refugio me proporcionaría la claridad que necesitaba para comprender y afrontar las verdades que me esperaban. Y mientras la luz del sol doraba los campos circundantes, me preparé para el viaje emocional que me esperaba, buscando la fuerza para enfrentar las inquietantes revelaciones que aún estaban por llegar. El interior de la casa de mi abuela se había convertido en mi santuario para la reflexión. Cada respiración, cada latido del corazón, resonaba con la suave cadencia del ambiente pacífico y reconfortante. El silencio fue mi aliado, permitiéndome profundizar en las capas del pasado, enfrentando de frente los misterios que me perseguían. Decidí enfrentar las complejas emociones que me invadían, enfrentando el torbellino de pensamientos y sentimientos que parecían imposibles de domar. Era hora de confrontar mi pasado, de revivir cada interacción, cada conversación con Mikhail y Katia, buscando respuestas que pudieran descifrar el enigma en el que se había convertido mi vida. Recordé nuestros momentos juntos, observando cada gesto de afecto que hizo Mikhail, cada palabra de consuelo que me ofreció a lo largo de los años. Eran esos mismos gestos los que ahora parecían envueltos en una sombra de duda. La suavidad de su mirada, la forma en que tomó mi mano, crearon ahora un nudo en mi pecho, un constante cuestionamiento sobre su verdadera intención detrás de cada acción. Katia, mi confidente, mi amiga íntima. Tu presencia en mi vida siempre ha sido una fuente de consuelo y apoyo, o al menos eso es lo que creía. Revisé cada conversación, cada encuentro casual, tratando de encontrar algo, cualquier señal de que algo estaba fuera de lugar. El intercambio de miradas, las sonrisas compartidas, todo se había convertido en una montaña rusa de emociones que no tenía el valor de afrontar. Cada recuerdo me provocaba una confusión de sentimientos: rabia, tristeza, incredulidad. Era como intentar juntar las piezas de un rompecabezas que ya no encajaban. Mis emociones fluctuaban entre la necesidad de encontrar respuestas y el miedo a lo que esas respuestas pudieran revelar. ¿Qué se escondía detrás de estos gestos aparentemente inocentes? ¿Por qué mi intuición nunca había captado las señales, los susurros de la verdad que ahora parecían tan fuertes?
Estas preguntas resonaban en mi mente, como un eco incesante, torturándome con incertidumbre y dolor. Decidí profundizar aún más en mi propia psique, desenterrando cada emoción oculta, cada pensamiento reprimido. Fue un doloroso viaje de autodescubrimiento, reviviendo los momentos de confusión y traición que ahora parecían entretejidos en cada recuerdo. Sin embargo, en medio del caos de mis emociones, una claridad gradual comenzó a surgir. No podía permitir que estos recuerdos distorsionados me consumieran. Había llegado el momento de buscar una comprensión más profunda, de afrontar la verdad desnuda, por dolorosa que pudiera ser. Anhelaba tener el coraje para enfrentarme a Mikhail y Katia, para exigir respuestas que aliviaran el peso que me oprimía. Esta decisión trajo consigo una sensación de determinación, una chispa de esperanza en medio de la oscuridad de mis incertidumbres. Con el corazón lleno de una mezcla de aprensión y resolución, me preparé para el siguiente paso en este tumultuoso viaje, dispuesto a enfrentar el pasado de frente, en búsqueda de claridad y redención. El campo era un remanso de serenidad y paz. Caminar por la casa de mi abuela fue un viaje dentro de mí, un paseo que me permitió encontrar respuestas sin tener que formularlas con palabras. La naturaleza que me rodeaba era una sinfonía de colores y sonidos, una suave melodía que calmaba mi alma inquieta. El sol esparció sus rayos dorados por el campo, creando un mosaico de sombras y luces que bailaban con la suave brisa. Los árboles se balanceaban a un ritmo, como si susurraran secretos antiguos, secretos que yo, de alguna manera, anhelaba descubrir. Cada flor, cada hoja ondulante, era una obra maestra de la naturaleza, y me encontré buscando consuelo en estos detalles simples y encantadores. Era como si la naturaleza misma supiera de mi sufrimiento y suavemente extendiera su mano para guiarme por un camino de curación. Mientras caminaba por los campos verdes, sentí un renacimiento dentro de mí, una renovación de la esperanza que comenzaba a florecer. Había una belleza en la sencillez de la vida rural, una quietud que me permitía reflexionar sin el peso del caos urbano. Las preocupaciones del pasado, aunque todavía presentes, parecieron perder importancia. La traición, el dolor, la confusión que me perseguían comenzaron a disiparse, dando paso poco a poco a una nueva perspectiva de la vida. Con mi corazón abierto a nuevas posibilidades, comencé a pensar en formas de reconstruirme. Sabía que no sería fácil, pero la tranquilidad que se encuentra en el campo me dio un espacio para iniciar este proceso. Tal vez era hora de explorar nuevos intereses, reconectarme con viejas pasiones, permitirme experimentar la vida de una manera diferente. Sentada a la sombra de un árbol, respiré hondo dejándome envolver por el aroma del campo. Miré el horizonte lejano, sintiéndome pequeño ante la inmensidad del mundo, pero al mismo tiempo, sintiéndome parte integral de este gran universo. Sabía que este viaje de reconstrucción sería desafiante, pero la luz de la esperanza comenzaba a brillar en mi horizonte, guiándome hacia un nuevo amanecer. Con renovada determinación, estaba lista para explorar este nuevo capítulo de mi vida, con todas sus posibilidades e incertidumbres. La mañana llegó con su manto dorado, pintando los campos con una luz suave y acogedora. Era uno de esos días en los que la paz del campo parecía envolver todo el entorno. La pacífica rutina me permitió respirar más libremente, aunque las sombras del pasado todavía danzaban en mi mente. Mientras desayunaba en el porche, llegó una carta por correo. El sobre blanco estaba marcado con la letra de Konstantin. Su nombre escrito en cuidadas letras provocó un torbellino de sentimientos dentro de mí. Sentí una mezcla de ansiedad y curiosidad al sostener ese papel. Sabía que sus palabras podrían desencadenar emociones profundas y tal vez redefinir la dirección de mi corazón. Con manos temblorosas, abrí el sobre y desdoblé la carta. Cada palabra escrita allí parecía tener un peso, como si los sentimientos de Konstantin desbordaran el papel. Mi querida Larisa. Espero que esta carta te encuentre bien. Desde el momento en que nos volvimos a encontrar en el hospital, he estado pensando mucho en ti. Cada momento que pasamos juntos sacó a la superficie sentimientos que yo creía que estaban latentes. Larisa,
es difícil expresar con palabras la profundidad de mis sentimientos por ti. La confusión y la incertidumbre han sido mis constantes compañeras desde que nos volvimos a encontrar. Sin embargo, hay algo en tu presencia que ilumina mi alma y me hace creer en un futuro diferente y más prometedor. Con cada pensamiento sobre nosotros dos, mi corazón parece latir más rápido. Sé que nuestra historia es compleja y está marcada por acontecimientos dolorosos. Pero también sé que hay algo especial entre nosotros, algo que va más allá del tiempo y las circunstancias. Larisa, no puedo negar que quiero una oportunidad para nosotros. Quiero estar a tu lado, compartir nuestras alegrías y superar desafíos juntos. Sé que el camino puede ser difícil, pero estoy dispuesto a afrontarlo si estás a mi lado. Pido disculpas si esta carta trae más dudas que certezas. Pero es mi corazón el que se expresa en estas palabras. Si me lo permites estaré aquí, esperándote, dispuesto a escribir un nuevo capítulo en nuestras vidas. Con cariño. Constantino. Leer cada línea de esa carta fue como un viaje emocional. Los sentimientos de Constantin eran sinceros y palpables y me conmovieron de una manera que no podía explicar. Había una mezcla de emociones, gratitud por su afecto, confusión acerca de mis propios sentimientos y una punzada de miedo ante lo desconocido. Mi corazón estaba dividido entre el doloroso pasado y la posibilidad de un nuevo comienzo. Esas palabras me dejaron en un limbo emocional, un lugar donde necesitaba buscar claridad y comprensión sobre lo que realmente quería para mi futuro. Entonces, con la carta de Constantin en la mano y un torbellino de sentimientos en mi interior, me enfrenté a la encrucijada de decisiones que cambiarían el curso de mi vida. Los días en el campo fueron un bálsamo para el alma. Mientras el sol se asomaba entre los árboles, iluminando la tranquila casa de madera, me encontré inmerso en un universo de tareas sencillas pero profundamente reconfortantes. Mi abuela, Yevgenia Petrovna, era una presencia serena y gentil, una fuente de sabiduría y afecto que se manifestaba en cada gesto y palabra. Al caminar por el campo, acompañar a mi abuela en sus tareas diarias o simplemente compartir momentos de conversación alrededor de la mesa, sentía una intensa conexión con mis raíces. Aquí, en medio de una naturaleza exuberante, sentí que me estaba redescubriendo a mí mismo, con la esencia pura que, durante tanto tiempo, había estado oscurecida por los torbellinos de la vida urbana. Ayudar a mi abuela con las tareas del hogar se convirtió en un viaje de redescubrimiento. Esas tareas aparentemente simples tenían una profundidad que nunca había imaginado. Cosechar verduras frescas del huerto, cuidar las plantas, preparar comidas con ingredientes del huerto, todo esto me enseñó una valiosa lección sobre la autosuficiencia y la sencillez de la vida en el campo. Los momentos de tranquilidad y la suave rutina me permitieron reflexionar sobre el valor de las relaciones familiares. Cada risa compartida con mi abuela, cada historia escuchada mientras trabajábamos juntas, fortaleció los lazos que nos unían. Sus palabras fueron como un bálsamo para mis heridas emocionales, suavizando las cicatrices que el pasado había dejado en mi corazón. Al observar a mi abuela, noté la belleza de la sencillez y la riqueza de las conexiones humanas. Transmitió sabiduría en cada gesto, revelando el poder sanador de las relaciones familiares y la importancia de cultivar estos preciosos vínculos. Aquí, en el pacífico silencio de la casa de madera, me sentí protegida, rodeada de un amor que trascendía las palabras. Era como si cada momento compartido con mi abuela fuera una lección de vida, un recordatorio de lo que es verdaderamente importante en este mundo tan atareado. Entre la rutina diaria y las conversaciones en la mesa encontré la paz. Estos momentos fueron un refugio, un lugar donde el alma se reconstruía lentamente, donde las heridas emocionales parecían encontrar un alivio temporal. Sin embargo, por muy serenos que fueran esos días, la decisión pendiente sobre mi futuro todavía flotaba sobre mí, esperando una respuesta, una dirección a seguir. Mi abuela, Yevgenia Petrovna, fue una auténtica guardiana de historias, guardiana de una época lejana y de experiencias vividas que parecían trascender generaciones. Sentada a la mesa, me invitó a sumergirme en su mundo, lleno de recuerdos y lecciones preciosas sobre el amor, el perdón y el arte de empezar de nuevo.
Ante el suave sonido del viento en las ramas de los árboles y el reconfortante calor del sol brillando a través de las ventanas de la casa de madera, comenzó a desarrollar sus historias como si estuviera abriendo un libro antiguo lleno de sabiduría. Mi querida Larisa, el amor es un pájaro libre, comenzó, con los ojos brillando por la profundidad de sus experiencias. Al igual que la libertad que posee, el amor también necesita espacio para volar. Cuando intentamos atraparlo en nuestras jaulas de expectativas y miedos, inevitablemente se debilita y se desvanece. Sus palabras resonaron en mi mente, penetrando las capas más profundas de mi comprensión de las relaciones. Su voz tranquila y serena fue como un bálsamo para mis ansiedades internas. Sus historias transmitían una sabiduría que solo el tiempo y la experiencia pueden proporcionar. Ella compartió detalles sobre su propio matrimonio, las batallas que enfrentó junto a mi abuelo y las dificultades que superamos juntos. Pero, sobre todo, destacó la importancia de mantenerse fiel a uno mismo, incluso en medio de los desafíos del amor. El perdón es uno de los mayores regalos que podemos darnos a nosotros mismos, continuó, buscando mis ojos con sus ojos. Cuando perdonamos, liberamos nuestra alma del peso de la ira y el resentimiento. No es una tarea fácil, pero es un viaje necesario hacia la curación interior. Cada una de sus palabras resonó en mi corazón, un recordatorio de que perdonar no significa olvidar o validar las acciones de los demás, sino liberarse de la carga emocional que aprisiona el alma. Y luego, los consejos sobre nuevos comienzos, sobre el arte de reconstruir la vida después de las tormentas. Querida, los nuevos comienzos son como páginas en blanco esperando ser llenadas. Es la oportunidad de redefinirte, de resurgir de las cenizas y crear un nuevo camino. Poco a poco, con cada historia compartida por mi abuela, sentí que la visión que tenía sobre el amor, el perdón y la capacidad de empezar de nuevo se fue transformando. Sus historias fueron como un faro en la oscuridad, mostrándome que no estoy sola en este viaje de autodescubrimiento. Y así, bajo la sabia guía y el amor incondicional de mi abuela, me encontré sumergiéndome en un océano de conocimiento, absorbiendo cada lección con un corazón ansioso por aprender y sanar. El aire fresco y vigorizante del campo trajo consigo una sensación de renovación y determinación. Decidir seguir adelante no fue una elección fácil, pero sabía que era necesario para mi propia cordura y paz interior. Entonces, entre conversaciones tranquilas con mi abuela y momentos de introspección a la sombra de los árboles, comencé a dar los primeros pasos hacia mi nuevo viaje. Había llegado el momento de cerrar un capítulo doloroso y dejar espacio a nuevas oportunidades. Primero, decidí enfrentar mis problemas matrimoniales de frente. Aunque el pensamiento me trajo una mezcla de angustia y alivio, fue el paso necesario para cortar los lazos que aún me unían a la ciudad y al pasado. Llamé a un abogado, me armé de valor y programé una reunión para iniciar el proceso de divorcio. Enfrentar la realidad de que mi matrimonio había llegado a su fin no fue fácil, pero la certeza de que era el camino correcto me impulsó hacia adelante. Mientras tanto, me dediqué a organizar la separación de nuestras pertenencias. Era como desenredar una bola de hilos enredados, separando lo mío, lo suyo y los objetos que alguna vez compartimos. Cada prenda doblada, cada recuerdo desenterrado, era como revivir una historia que ahora tocaba a su fin. Al mismo tiempo, tomé la difícil decisión de cortar todos los vínculos con Katia. Ella había sido mi amiga durante años, pero sus acciones me causaron más dolor que consuelo. Bloqueé tus contactos, borré mensajes, hice todo lo que pude para borrar tu presencia de mi vida. En medio de los preparativos para el divorcio y la ruptura con Katia, también me ocupé de cuestiones prácticas. Me comuniqué con mi madre y le pedí ayuda para organizar mi mudanza. Acordamos que ella vendría a la ciudad y me ayudaría a empacar mis cosas, desempacar mi departamento y llevarlas a casa de mi abuela. Cada paso que daba hacia la libertad era como romper una cadena que me mantenía atada al sufrimiento del pasado. Las cajas apiladas en un rincón de la habitación, los documentos firmados, todo esto marcó el final de una era dolorosa y el comienzo de una nueva etapa, una página en blanco lista para ser llenada. A pesar del peso emocional, cada tarea realizada me acercaba a la sensación de libertad que tanto anhelaba.
Era como si, con cada acción, estuviera dibujando un mapa hacia una vida diferente, lejos de las sombras del pasado. La llegada de mi madre a casa de mi abuela trajo consigo una mezcla de sentimientos. Anhelaba su apoyo, pero al mismo tiempo, afrontar esta fase de mi vida en su presencia me provocó un torbellino de emociones. Nos sentamos en el balcón, un lugar tranquilo con vistas al jardín lleno de flores y al horizonte perdido en la inmensidad del campo. El sol arroja sobre nosotros rayos dorados, creando un ambiente sereno y acogedor. Después de compartir un cálido abrazo, mi madre y yo nos acomodamos en cómodas sillas de mimbre. Los primeros minutos estuvieron llenos de silencio lleno de significados no expresados, hasta que mi madre, con expresión amable, rompió el silencio. Larisa, hija mía, entiendo que este momento no es fácil para ti. Sé que las decisiones que estás tomando son difíciles, pero quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte, sin importar el camino que elijas. Escuchar estas palabras de apoyo de mi madre fue como recibir un abrazo reconfortante en medio de una tormenta. Necesitaba saber que ella estaba a mi lado sin importar las decisiones que tomara para reconstruir mi vida. Gracias, mamá, murmuré, sintiendo que la emoción ahogaba mi voz. Es difícil, ¿sabes? El dolor que siento es profundo, pero también hay un sentimiento de liberación al cerrar este capítulo. Mi madre asintió con una mirada suave y comprensiva. Lo entiendo, mi amor. Has pasado por muchas cosas y es natural sentir todas estas emociones conflictivas. Pero recuerda, eres fuerte y ese coraje para empezar de nuevo es admirable. Durante horas compartimos historias, emociones y lágrimas. Fue una conversación llena de sentimientos, donde pude desahogar mis preocupaciones, miedos e incertidumbres. Escuchar a mi madre recibirme con tanto cariño y comprensión fue un bálsamo para mi alma herida. Elena, querida, quiero que sepas que puedes contar conmigo para lo que necesites. Estaré aquí para ayudarte en todo lo posible, dijo mi abuela, uniéndose a nosotros más tarde esa tarde. La presencia generosa y acogedora de mi abuela trajo aún más consuelo a nuestro encuentro. La conversación fluyó y sentí que cada palabra compartida fortaleció los lazos familiares, creando un vínculo aún más fuerte entre nosotros. Al contemplar el atardecer, con los colores cálidos del sol hundirse en el horizonte, me sentí agradecida de tener a mi madre y a mi abuela a mi lado, apoyándome en este viaje de reconstrucción. Con cada palabra intercambiada, era como si se escribiera un nuevo capítulo de esperanza en mi historia. Regresar a la ciudad fue como sumergirse en aguas turbulentas, donde cada rincón lleno de recuerdos parecía estar esperando para tragarme. Junto a mi abuela y mi madre, enfrenté la misión de terminar oficialmente con los lazos que me ataban a mi vida anterior. La oficina del abogado era una visión familiar pero extrañamente distante. Al entrar, el eco de pasos resonó en las paredes, recordándome una época en la que este lugar era una parte común de mi vida diaria. Sin embargo, ahora me parecía una escena de una vida que apenas reconocía. Los trámites legales avanzaron y el papeleo empezó a acumularse sobre la mesa. Mientras firmaba los documentos que sellaban el fin de mi matrimonio, me sorprendieron voces familiares. La puerta se abrió, revelando rostros del pasado que pensé que había dejado atrás. Era un grupo de viejos compañeros de la ciudad. Sus miradas de sorpresa al verme allí reflejaban la desconexión que sentía en relación a esa realidad. Entre ellos estaba Marina, una vieja amiga que, en algún momento, había compartido risas y secretos. Larisa, exclamó Marina, con los ojos muy abiertos, mientras sus dedos jugaban nerviosamente con el borde del documento que acababa de firmar. No sabía que estabas aquí. ¿Cómo estás? La pregunta flotaba en el aire como una sombra del pasado, y me encontré debatiendo internamente si responder con la verdad o con un simple estoy bien. Sin embargo, cuando miré a Marina a los ojos, me di cuenta de que aquella era la oportunidad de afrontar mi nueva realidad. Estoy reconstruyendo mi vida, murmuré, con una sinceridad que resonó más allá de las palabras. Ha habido muchos cambios. Las expresiones a mi alrededor oscilaban entre la sorpresa y la curiosidad.
La incomodidad flotaba en el aire mientras el abogado seguía organizando los papeles. Lo que alguna vez fue una conversación casual ahora se convirtió en un acto de exposición frente a personas que, en algún momento, fueron testigos de mi vida. Al finalizar los trámites legales me despedí del despacho, dejando atrás no solo un matrimonio, sino también una parte importante de mi identidad anterior. Al salir a la concurrida calle de la ciudad, sentí que estaba en un umbral entre lo que era y lo que me estoy convirtiendo. Reencontrarme con viejos conocidos me dejó una mezcla de melancolía y liberación. Ya no era la misma persona que conocían, y la otrora vibrante ciudad ahora parecía distante y extraña. En el horizonte, las luces de la ciudad brillaban como estrellas lejanas y me preguntaba si alguna vez volvería a sentirme como en casa en este entorno que ahora parecía tan lejano. El ambiente de la ciudad siempre ha sido un torbellino de tentaciones, y regresar aquí después de tanto tiempo, incluso por razones legales, fue como coquetear con un pasado que tanto luché por superar. Cada rincón, cada café, incluso la forma en que la gente se movía por la calle, todo me traía recuerdos entrelazados con tentaciones. Mientras caminaba por las concurridas calles, me sentía como pez fuera del agua, un extraño en mi propia ciudad. Las voces a mi alrededor se mezclaron en un zumbido confuso, haciéndose eco de mis propios conflictos internos. Era como si la ciudad estuviera poniendo a prueba mi resistencia, tratando de arrastrarme de nuevo a la red de la que había luchado con tanto esfuerzo para escapar. En cada esquina, fantasmas de mi pasado parecían susurrar, tratando de llevarme de regreso a un mundo que había dejado atrás. Un aroma a café recién tostado flotaba en el aire, invitándome a una acogedora cafetería. Era un lugar que frecuentaba con mi marido, donde compartíamos sueños, risas y hasta discusiones triviales. Al acercarme, un sentimiento de nostalgia me golpeó como una ola. Recordé que nos sentábamos en una mesa en un rincón, él con su café fuerte y yo con un capuchino. Esos recuerdos intentaron seducirme, llevándome a un momento en el tiempo que ahora parecía distante e irreal. Respiré profundamente, tratando de alejar los pensamientos invasivos. Fue una batalla interna, un choque entre la fuerza del presente y la nostalgia del pasado. Pero estaba decidido a no ceder. Rechacé la tentación de entrar a la cafetería. En cambio, seguí caminando, con pasos decididos a romper cualquier vínculo restante con esa vida anterior. La tentación era fuerte, pero sabía que ceder significaría retirar todo el progreso que había logrado hasta ahora. Cada paso adelante fue una declaración silenciosa de mi determinación de seguir adelante. La ciudad, que alguna vez fue mi hogar, ahora era solo un laberinto de recuerdos y tentaciones que necesitaba enfrentar y superar. Mientras cruzaba las concurridas calles, empezó a surgir una sensación de alivio. Esa era la ciudad que conocía, pero ya no me pertenecía. Mi corazón latía más rápido, no por nostalgia, sino por una renovada sensación de libertad. Y así resistí la tentación de volver a sumergirme en esos recuerdos. Cada desvío, cada vez que elegí seguir adelante, reforzó mi compromiso con mi viaje de autodescubrimiento y curación. El campo parecía abierto a los vecinos que todavía me veían como la chica que había dejado atrás la vida de ciudad. Recibir visitas era inusual para mí, especialmente después de mudarme a la casa de mi abuela. El ritmo tranquilo de la vida rural contrastaba tanto con el ajetreo de los encuentros inesperados que casi me sentí invadido. Quienes llamaban a la puerta traían miradas curiosas y sonrisas falsamente cálidas, dispuestos a devorar cualquier fragmento de información sobre mi vida. Las voces excitadas y los ojos inquisitivos hacían que cada pregunta resonara en mi interior, perturbando la frágil calma que había construido. Algunos eran conocidos de la infancia, otros eran vecinos que apenas se habían cruzado conmigo antes. Llegaron con bolsas de frutas, pasteles e historias para compartir. Era como si la vida en el campo se regiera por un protocolo de acogida que yo desconocía. Las preguntas comenzaron en voz baja, con sonrisas contenidas, pero pronto escalaron a un territorio incómodo. Preguntas como ¿por qué volviste? O ¿qué pasó con tu marido? Fueron lanzados, cortando el aire como cuchillas afiladas.
Lidiar con esa curiosidad intrusiva fue un desafío. Mi corazón anhelaba paz y soledad, pero ojos curiosos pedían respuestas que no quería dar. Mi abuela, amable y discreta, siempre estuvo cerca, dispuesta a apoyarme si lo necesitaba. Algunas interacciones, sin embargo, trajeron un consuelo inesperado. Los vecinos mayores, cuyas arrugas reflejaban años de sabiduría, compartieron historias de sus propias luchas y reinvenciones. Sus palabras transmitían la sabiduría de alguien que ha enfrentado batallas similares y ha encontrado la fuerza para empezar de nuevo. Fue en estas conversaciones que encontré un refugio seguro. No buscaban detalles sobre mi vida pasada, en cambio, ofrecieron una comprensión tranquila y sabios consejos. Fueron visitas que no se limitaron a la puerta de entrada, sino que penetraron suavemente en los rincones más profundos de mi corazón. Poco a poco aprendí a tratar con las visitas, a mantener un equilibrio entre la gratitud por las bondades y el cuidado para preservar mi paz interior. Las interacciones, aunque a menudo incómodas, me enseñaron sobre la complejidad de la vida en una pequeña comunidad donde las noticias viajaban más rápido que el viento. Y así, entre sonrisas tensas y preguntas evasivas, encontré un consuelo inesperado en medio de la invasión de mi refugio. Sin embargo, la soledad resultó ser mi compañera más fiel, un recordatorio constante de que incluso en medio de las visitas, estaba inmerso en mi propio viaje de curación y redescubrimiento. Las noches en casa de mi abuela estaban envueltas en un silencio que parecía abarcar cada rincón de la habitación. La tenue luz de la lámpara proyectaba suaves sombras en las paredes mientras me sentaba en el borde de la cama con el diario en mis manos temblorosas. Bolígrafo apoyado sobre el papel, como esperando pacientemente para registrar mis pensamientos más profundos. Había algo mágico en la quietud de la noche, como si la oscuridad fuera un lienzo en blanco esperando ser llenado de reflejos, deseos y angustias. Me encontré inmersa en una danza íntima entre mis recuerdos del pasado y mis aspiraciones para el futuro. Cada página del diario era una invitación a desahogar mis sentimientos, una oportunidad para liberar los pesos que llevaba. Empecé a escribir, cada palabra fluía como un río que encuentra su curso. Describí mis miedos, mis inseguridades, mi incesante búsqueda de respuestas. Pasé por los recuerdos dolorosos que plagaron mi sueño, los momentos en los que me sentí traicionada, engañada y perdida. Las lágrimas bloqueaban mi visión, pero necesitaba expresar cada sentimiento reprimido, cada pensamiento confuso que habitaba mi mente. Las lágrimas cayeron sobre el papel, manchando las líneas de tinta negra mientras revivía los momentos de dolor y desesperación. Escribí sobre la decepción que sentía hacia aquellos en quienes confiaba, el sentimiento de haber sido engañado por quienes más amaba. Sin embargo, el diario también se convirtió en un refugio para mis esperanzas. Hablé del deseo de reconstruirme, de encontrar la paz dentro de mí, de aprender a confiar nuevamente. Escribí sobre los sueños que todavía albergaba, aunque parecían frágiles en ese momento. Las palabras fluyeron sin restricción, cada línea revelaba una parte de mi alma herida y una chispa de determinación. El diario se convirtió en mi confidente, mi consejero silencioso en una noche estrellada. A medida que avanzaban las horas, profundicé en mis reflexiones. Escribí sobre mi viaje hasta ahora, sobre las personas que entraron y salieron de mi vida, sobre las lecciones aprendidas de cada experiencia. La noche fue mi cómplice, testigo silencioso de las palabras que fluían con cruda sinceridad. Y cuando finalmente volví a colocar el bolígrafo en su lugar, sentí que me quitaban un peso del pecho. Había algo terapéutico en expresar todo lo que estaba almacenado dentro de mí. Mantuve el diario al lado de mi cama, sintiéndome exhausta pero más ligera. La noche silenciosa me trajo la claridad que anhelaba. Me quedé dormido sintiendo como si me hubiera quitado una pesada carga, esperando despertar con un nuevo horizonte frente a mí. A medida que pasaban los días en la calma de la casa de mi abuela, fui testigo de la sutil transformación a mi alrededor. El tiempo no solo marcó el paso de los días, sino que también delineó el ciclo de estaciones que transcurrieron como distintos capítulos de una historia infinita.
Al principio era finales de verano y los días se llenaban con el suave calor del sol y el suave murmullo de las hojas verdes de los árboles. Era como si la naturaleza susurrara palabras de consuelo, envolviéndome en un abrazo cálido y reconfortante. Sentada en el jardín, observé la danza de coloridas mariposas que revoloteaban delicadamente entre las flores. Cuando el verano dio paso al otoño, una sinfonía de tonos dorados y carmesí pintó el paisaje a mi alrededor. Las hojas de los árboles se convirtieron en una paleta de colores vibrantes, bailando con el viento otoñal. Cada hoja que caía era como un capítulo que se cerraba, preparando el terreno para una nueva etapa. Caminé por los campos, observando los frutos maduros y las semillas preparándose para el descanso invernal. Los árboles se despidieron de sus adornos de hojas, ofreciendo un espectáculo de despedida antes de retirarse a la hibernación. El invierno llegó en un torbellino de copos de nieve, cubriendo la escena con un manto de pureza y quietud. El frío cortante trajo consigo una sensación de renovación. El paisaje se convirtió en un mundo blanco y plateado mientras me acostumbraba a la idea de dejar atrás el dolor y la decepción. La nieve era como una sábana que lo cubría todo, ocultando imperfecciones y marcando el inicio de un nuevo ciclo. Las noches eran largas y serenas, y yo contemplaba el cielo estrellado, sintiéndome pequeña ante la inmensidad del universo. Cada temporada trajo consigo su propio mensaje, sus propias lecciones. El verano me recordó la vitalidad y la calidez, el otoño la belleza del cambio y la aceptación, el invierno la quietud y la tranquila renovación. Y allí, en la calidez del hogar de mi abuela, encontré paralelismos entre la transformación de la naturaleza y mi propio proceso de curación. Cada temporada fue como un capítulo de mi propio viaje de renovación interior. En los días siguientes, profundicé en las profundidades de la expresión creativa. Encontré refugio en tonos, formas y pinceladas que eran más que simples manchas de pintura sobre un lienzo en blanco. Fue una inmersión en mi propia alma, un viaje de redescubrimiento de pasiones y talentos enterrados bajo las preocupaciones de la vida urbana. Mi abuela, en su tranquila sabiduría, me ofreció un viejo juego de pinturas al óleo y un caballete polvoriento. Y así, frente a una pantalla, encontré un lugar para canalizar mis emociones, expresándolas en formas y colores. Dejé atrás las preocupaciones y permití que el arte hablara por mí. Con cada pincelada sentí una catarsis emocional. Cada trazo era una línea que conectaba el pasado y el presente, una representación visual de los altibajos que conformaron mi viaje. Dejé que la pintura me guiara, sin reglas ni expectativas, solo la libertad de expresar lo que latía en mi corazón. Además de la pintura, reavivé mi interés por otras formas de expresión. Regresé a los cuadernos polvorientos llenos de poemas inacabados y palabras perdidas, rescatando mis reflexiones más profundas. La escritura se convirtió en mi confidente, un espejo de mis emociones más íntimas. También encontré consuelo en la música. Mis dedos volvieron a tocar las teclas del piano, creando melodías que hacían eco de mis emociones, transmitiendo lo que las palabras no podían expresar. Era como si cada nota fuera un suspiro liberado de mi alma, una forma de dar voz a mis inquietudes. En medio de este torbellino de actividad creativa, me di cuenta de que estaba encontrando paz en la expresión artística. El arte se convirtió en mi santuario, un espacio donde realmente podía ser yo mismo, sin juicios ni expectativas. A través de estas actividades, redescubrí pasiones latentes durante mucho tiempo y me reconecté con partes de mí que había dejado de lado. Fue como encontrarse con viejos amigos en una ciudad desconocida, reconocer sus voces y gestos familiares. En este proceso, me di cuenta de que el arte no era solo un escape, sino una forma de redefinirme. Cada pincelada, cada palabra escrita, cada acorde tocado fue una afirmación de mi propia existencia, una celebración del viaje en el que me encontraba. En la pequeña ciudad, donde el tiempo parecía pasar a un ritmo más suave, descubrí un mundo de conexiones humanas que había olvidado en el ajetreo y el bullicio de la vida de la gran ciudad. La gente aquí era diferente. No hubo frenesí ni el constante zumbido de los teléfonos inteligentes. Las conversaciones fueron lentas y significativas,
llenas de historias de vida y de un interés genuino por los demás. Pronto conocí a María, una señora cálida y sabia que parecía haber tenido un siglo de experiencias en su vida. Me recibió en su casa con tazas de té humeante e historias fascinantes sobre las raíces profundas de esta comunidad. Era como una enciclopedia viviente de la región, llena de cuentos sobre los antepasados y leyendas locales que dieron vida a la cultura y las tradiciones. Con María también conocí a Andrei, un hábil artesano, maestro en el arte del tallado en madera. Sus obras reflejaban no solo su habilidad técnica, sino también el alma del lugar. Me mostró cómo la madera puede cobrar vida en manos de un verdadero artista, transformándola en obras que transmiten la esencia de la naturaleza y la historia de la región. En uno de esos días tranquilos, me encontré con Ana, una joven bibliotecaria que, a pesar de ser tímida al principio, me reveló un mundo de libros y conocimientos. Juntos exploramos los estantes polvorientos de la biblioteca local, descubrimos obras olvidadas y compartimos nuestras pasiones literarias. Este lugar era más que un depósito de libros antiguos, era un paraíso para mentes curiosas. Por la noche, cuando el cielo se convertía en un manto de estrellas, me encontraba en la reunión comunitaria semanal, un momento de unión donde todos se reunían para compartir historias, canciones y bailes folclóricos. Allí, alrededor del fuego crepitante, sentí una sensación de pertenencia que no había sentido en mucho tiempo. Era como si las tradiciones estuvieran entrelazadas, formando un vínculo invisible entre nosotros. En la quietud de la mañana, cuando el sol apenas asomaba por el horizonte y la naturaleza despertaba en tonos dorados, me entregué a un nuevo capítulo de mi viaje, una profunda búsqueda interior. Empecé una rutina de meditación matutina, buscando conectarme con algo más profundo dentro de mí, una parte que había sido ahogada por las exigencias y la agitación de la vida. Encontré un lugar apartado justo afuera de la casa, donde la luz del sol se filtraba suavemente a través de las hojas de los árboles. Sentada en silencio, comencé a explorar los rincones de mi alma, descubriendo emociones que habían sido reprimidas, deseos que habían sido dejados de lado y pensamientos que pedían atención. Al principio la meditación no fue fácil. Mi mente era una turbulencia de pensamientos, un torbellino de recuerdos e incertidumbres. Pero poco a poco aprendí a calmar la tormenta interior, permitiendo que las aguas turbulentas se calmaran para poder mirar hacia adentro sin distracciones. Al entregarme a este proceso de autoexploración, descubrí deseos profundos que había reprimido durante mucho tiempo. Comencé a reconocer mis verdaderas pasiones, aquellas que habían sido dejadas de lado por las exigencias de la vida cotidiana. Mi esencia, largamente olvidada, comenzó a despertar lentamente. Fue un momento de confrontación con mis miedos más profundos, una inmersión en las aguas turbias de mis propias emociones. Pero también fue una época de descubrimientos increíbles. Encontré la fuerza para enfrentar mis debilidades, aceptar mis cicatrices emocionales y aceptar la vulnerabilidad como parte fundamental de mi crecimiento. Con cada sesión de meditación, se reveló una capa de autoconocimiento. Aprendí a mirar hacia adentro sin juzgar, a aceptar cada parte de mí, incluso las que había rechazado durante tanto tiempo. Descubrí un poder intrínseco en la vulnerabilidad, una belleza en la imperfección que me permitió reconstruir mi identidad, libre de las expectativas ajenas. Con cada nuevo amanecer, me encontré más conectada con mi esencia, con una comprensión más profunda de quién era y quién quería ser. La meditación se convirtió en mi santuario, un refugio donde podía desbloquear los misterios de mi propio ser. Cuando decidí revisitar los lugares que marcaron mi infancia y adolescencia, me sumergí en un viaje en el tiempo. Era como si cada paso me llevara a un universo paralelo, donde mis recuerdos cobraban vida ante mis ojos. El primer lugar que decidí visitar fue el parque donde jugaba cuando era niño. La atmósfera allí era serena, los árboles centenarios parecían susurrar secretos que solo yo podía entender. Mientras caminaba por los senderos que alguna vez recorrí con torpeza, los recuerdos fluyeron como ríos, inundando mi mente y mi corazón de alegría. Aquí encontré el árbol donde solía sentarme y leer mis libros favoritos. Sentí la misma paz que me acogió en el pasado,
como si no hubiera pasado el tiempo, como si la Larisa de ahora pudiera conectar con la niña que una vez fui. Luego me fui a la calle donde viví la mayor parte de mi adolescencia. Cada rincón, cada fachada de casa, llevaba un recuerdo. Allí, en esa esquina, fue donde aprendí a andar en bicicleta. Y allí, en esa casa amarilla, di mi primera actuación musical. Con cada paso, se rescataron más recuerdos. Uno de los lugares más significativos fue el lago cerca de la casa de mis abuelos. Fue un lugar donde pasé innumerables tardes, sentado junto al agua, perdido en mis pensamientos o simplemente disfrutando de la tranquilidad. El lago estaba allí, sin cambios, pero lo que había cambiado era la persona que lo miraba. Al volver a visitar estos lugares, me di cuenta de cuánto he crecido desde entonces. Los recuerdos se sentían como una colcha de retazos, cada pieza representaba un momento importante de mi vida. Y al revivir estos momentos, un sentimiento de gratitud por cada experiencia inundó mi corazón. Cada lugar visitado revivió no solo recuerdos, sino también sentimientos profundos. Era como si estuviera reconectando partes de mí mismo que estaban esparcidas. Este viaje a las raíces de mi pasado me brindó una comprensión más profunda de quién era y qué aspiraba a ser. A medida que pasó el tiempo, me encontré cada vez más empoderado. Los días en el campo me dieron una claridad de pensamiento que nunca antes había experimentado. Era como si la calma de la naturaleza a mi alrededor también calmara las tormentas dentro de mí. Decidí que era hora de ultimar todos los detalles pendientes de mi divorcio. No fue una tarea fácil, pero sí necesaria para mi tranquilidad y para abrir las puertas a un nuevo capítulo en mi vida. Fui a la ciudad para hacer los últimos trámites. Era extraño estar de vuelta en ese ambiente urbano, pero ahora lo veía con otros ojos. Las calles concurridas y los edificios altos ya no me intimidaban como antes. Me sentí más seguro y decidido. Mientras caminaba hacia la oficina del abogado, una sensación de liberación comenzó a surgir dentro de mí. Era como si, a cada paso, dejara atrás no solo un matrimonio fallido, sino también todo el dolor y el peso emocional que había cargado durante tanto tiempo. Al llegar a la oficina fui recibido por el abogado. Fue cordial, pero pude sentir el peso de la formalidad de la situación. Sin embargo, ya estaba decidido. Firmé los papeles finales, dando un último aliento a un capítulo que ya estaba definitivamente cerrado. Dejar ese cargo fue como dejar atrás una pesada carga. Yo era libre. Libre para respirar sin restricciones, libre para moverse sin limitaciones emocionales. Fue una sensación de alivio que no pude describir completamente. Sin embargo, la libertad también vino acompañada de un sentido de responsabilidad. Ahora era mi turno de moldear mi propio destino. Era hora de mirar hacia adelante y empezar a construir un nuevo camino. Volver a casa ese día fue diferente. Había una ligereza en mi corazón que no había sentido en mucho tiempo. Miré a mi alrededor, los campos verdes y el amplio cielo y sentí una profunda gratitud por cada nuevo comienzo que se avecinaba. Al cerrar este capítulo de mi vida, sentí que el terreno ya estaba preparado para nuevos comienzos. Estaba dispuesta a abrazar el futuro con valentía y determinación, consciente de que, a pesar de las dificultades, era capaz de crear una nueva historia para mí. La presencia de Constantin en mi vida volvió a sacar a la superficie una mezcla de sentimientos que me costaba comprender. La forma en que regresó a mi rutina de una manera tan reflexiva y respetuosa me dejó con una sensación de gratitud pero también de desconcierto. Nos reunimos casualmente en el pequeño pueblo, entre calles tranquilas y acogedores cafés. Tenía modales tranquilos, una presencia que irradiaba calma y comprensión. Parecía entender, sin necesidad de muchas palabras, por lo que estaba pasando. Nuestros encuentros fueron ocasionales, pero cada momento compartido fue significativo. Hablamos de diferentes temas, desde los más profundos hasta los más ligeros. Había una conexión allí, una relación que no podía ignorar. Constantin no presionó, simplemente estaba ahí, presente, como un ancla en medio de mi confusión.
Entendió el peso de mis decisiones y las complejidades de mis emociones. Durante una de estas reuniones decidimos dar un paseo por la orilla del río cerca de la ciudad. El sol de la tarde pintó el cielo con tonos naranja y dorado, creando un paisaje impresionante. Caminamos uno al lado del otro, las palabras fluían naturalmente entre nosotros. Fue en medio de esa calma que, en un momento de cómodo silencio, Constantin tomó suavemente mi mano. Me sorprendió, pero no sentí la necesidad de quitarlo. Había algo reconfortante en esa simple acción, como si él estuviera allí para compartir el peso de mis preocupaciones. Me miró a los ojos con una sinceridad que no había visto en mucho tiempo. No hubo prisas, ni expectativas, solo una mirada comprensiva y acogedora. Fue como si, en ese momento, se recreara un vínculo entre nosotros. La fresca brisa de la tarde trajo una sensación de renovación, como si estuviéramos ante una nueva oportunidad. Una oportunidad de reconstruir algo que alguna vez fue, pero ahora de una manera diferente, quizás más madura y consciente. Cuando el sol se puso en el horizonte, la sensación de paz nos envolvió. Ese paseo fue más que un momento, fue una apertura a algo nuevo, una nueva oportunidad que no esperaba encontrar. Había serenidad en el aire, una sensación de resolución que se instaló dentro de mí. Después de largos meses de reflexión, inmerso en recuerdos dolorosos y emociones turbulentas, finalmente encontré un punto de equilibrio. Era como si un peso que llevaba sobre sus hombros se estuviera levantando lentamente. Reflexionar sobre el pasado, incluso en los momentos más difíciles, me trajo una nueva perspectiva. Entendí que la vida es un viaje de altibajos, y que las dificultades son parte de ese viaje. La aceptación no fue fácil, pero al permitirme sentir y afrontar cada emoción, poco a poco encontré la paz interior. Aceptar lo que pasó, aceptar mis elecciones y las de los que me rodeaban, fue un proceso lento y doloroso. Pero a medida que profundizaba en mis propias reflexiones, descubrí una fuerza interior que no sabía que poseía. La liberación llegó cuando me di cuenta de que tenía control sobre mis propias decisiones. La liberación no significó olvidar el pasado, sino más bien no permitir que siguiera definiéndome o aprisionándome. Decidí dejar de lado los resentimientos, las heridas y los arrepentimientos. Me di cuenta de que llevar esta carga solo me impedía vivir el presente. Perdonar no fue solo por el beneficio de los demás, sino principalmente por mi propio bienestar emocional. Me sentí lista para abrazar el presente y construir un futuro basado en mis propias elecciones, mis propias aspiraciones. Las oportunidades se desplegaron ante mí, como si estuvieran esperando a que estuviera listo para aprovecharlas. Poco a poco, los rayos del sol que pasaban por la ventana de la casa de mi abuela parecieron traer nueva energía, nueva esperanza. Era como si cada nuevo amanecer trajera la promesa de un día mejor, de nuevas experiencias y aprendizajes. Tomé la decisión de vivir auténticamente, sin sujetarme a expectativas externas o estándares que ya no se alineaban con lo que quería para mí. Cada paso dado hacia la aceptación y la liberación fortaleció mi determinación de seguir adelante, construyendo mi propio camino. Hubo un momento en mi vida en el que todo parecía una confusión de sentimientos, sueños destrozados y expectativas incumplidas. Pero ahora, mientras camino por esta nueva etapa, me doy cuenta de que este caos era necesario para encontrar mi verdadera esencia. Reconectarme con mis pasiones e intereses fue como encontrar un libro viejo y polvoriento, pero lleno de historias inolvidables. Cada página era un recuerdo, una emoción que me transportaba a una época en la que era verdaderamente yo mismo. Descubrí que la clave para restablecer mis prioridades era aceptar mi autenticidad. Era hora de comprometerme con lo que me hacía feliz, lo que encendía una chispa dentro de mí. El arte, por ejemplo, siempre ha sido una pasión latente, una forma de expresar emociones sin palabras. La pintura, la música, la escritura. Todos ellos me permitieron superar las barreras del lenguaje cotidiano y sumergirme en un mundo donde solo se escuchaba el alma. Era como si estuviera reconstruyendo los cimientos de mi vida. Redefinir prioridades no significó abandonar responsabilidades, sino darle a cada una de ellas un espacio en mi camino,
priorizando aquellas que hacían eco de la verdad de mi alma. Buscar la felicidad de forma auténtica se convirtió en una promesa para mí. Ya no seguir estándares o expectativas que no resonaban en mi ser. Mi felicidad ya no estaba ligada a complacer a los demás, sino a estar en paz conmigo mismo. Es un compromiso constante, un proceso continuo de autoaceptación y amor propio. Cada paso, cada decisión, cada elección es una expresión genuina de quién soy y de lo que anhelo en mi vida. Saber que la verdadera felicidad reside dentro de mí, que puedo construir una vida auténtica y plena, me da una sensación de libertad, una sensación de empoderamiento que no puedo describir. Aquí, en la quietud de la vida en el campo, encontré algo que se me había escapado durante tanto tiempo, la paz interior. No es solo el silencio que envuelve este paisaje o la suavidad de la brisa entre los árboles. Es una tranquilidad que reside en lo más profundo de mí, una serenidad que fluye a través de cada latido de mi corazón. La simplicidad de la vida aquí es refrescante. Cada mañana es un regalo, una oportunidad de presenciar el amanecer pintando el cielo de tonos dorados y anaranjados, una explosión de colores que despierta mi corazón a un nuevo día. Cada noche es un regalo, con el cielo salpicado de estrellas titilantes, una serenata cósmica que calma a mi alma inquieta. Valorar cada momento se ha convertido en una lección diaria. Cada paso que se da sobre el suave suelo de la tierra, cada aroma de la naturaleza, cada sonido sutil que impregna el aire. Todo esto es precioso. La vida no se trata solo de los grandes momentos, sino de los pequeños detalles que conforman su esencia. Vivir el presente ha sido una revelación. En el pasado, me arrepentía o añoraba un futuro que parecía escaparse de mis manos. Pero ahora, aquí, he aprendido a conectarme con el momento presente. Apreciar la simple belleza de cada momento me enseñó a saborear la vida tal como es, sin expectativas ni juicios. No se trata solo de encontrar la paz, sino también de cultivarla. Está en mis manos, en mi comprensión de lo que es verdaderamente importante para mí. Se trata de abrazar cada momento, incluso los más simples, con gratitud y aceptación. En este lugar las preocupaciones parecen menores, como si la inmensidad de la naturaleza me recordara la relatividad de mis luchas. La serenidad del campo me dio espacio para respirar, para redescubrirme a mí mismo, para sanar las heridas que antes parecían tan profundas. Es un proceso, por supuesto. La paz interior no es una meta, sino un viaje continuo. Pero aquí, en esta calma, encontré la base para empezar. Querido Constantin, escribo estas palabras con un corazón agradecido y una mezcla de sentimientos que me persiguen mientras plasma en el papel lo que quiero decir. En primer lugar, permítanme expresar mi más sincero agradecimiento. Su presencia, apoyo y comprensión han sido como un faro para mí en este camino de reconstrucción. Tus amables palabras y atención no pasaron desapercibidas y te agradezco sinceramente toda la compasión que me has brindado durante este tiempo. Es con la más profunda consideración que he decidido seguir un camino diferente. No es por falta de valor en nuestros momentos juntos, sino por un profundo deseo de reconectarme conmigo mismo, de encontrar mi propio camino en este laberinto de la vida. Nuestra conexión, nuestra amistad y los vínculos que creamos son preciosos para mí. Sus palabras de apoyo y sus amables gestos fueron como bálsamos para mi alma herida. Sin embargo, en este momento de mi vida, siento la necesidad imperativa de emprender un viaje en solitario para comprenderme mejor a mí mismo, mis elecciones y mis deseos. Le pido que comprenda que esta decisión no se debe a nada que haya hecho o dejado de hacer. Es un viaje interior, una búsqueda de paz y claridad que debo emprender solo. Soy consciente de que nuestros caminos pueden divergir, pero eso no disminuye el significado que ha tenido tu presencia en mi vida. Espero, desde el fondo de mi corazón, que encuentres todo lo que buscas y mereces en la vida. Les deseo paz, felicidad y un viaje lleno de momentos conmovedores. Tu apoyo ha sido invaluable para mí, y aunque nuestros caminos van en direcciones diferentes, llevaré conmigo los recuerdos de los momentos que compartimos. Por favor, sepa que su amistad fue y siempre será importante para mí. Esto no es un adiós, sino un hasta luego.
quién sabe, en el futuro nuestros caminos podrían volver a cruzarse. Las primeras luces del amanecer pintan el cielo de tonos naranja y rosa, coloreando el horizonte como un lienzo recién pintado. Respirando profundamente, miro por última vez la casa de mi abuela, un remanso de paz y sanación estos últimos meses. Cada rincón de este lugar está lleno de recuerdos, historias contadas y lecciones aprendidas. Cierro los ojos por un momento, absorbiendo la tranquilidad y la serenidad que me ha brindado este lugar. Es como si la esencia misma de la casa de mi abuela se hubiera fusionado con mi alma, dejando un legado de sabiduría, calidez y cariño que llevaré siempre conmigo. Estoy listo para seguir adelante, para explorar nuevos horizontes que se extienden ante mí, esperando ser descubiertos. Al levantar mi pequeña maleta, siento una mezcla de emociones fluyendo a través de mí, una mezcla de gratitud, emoción y una pizca de aprensión. Camino por el jardín, admirando las flores que mi abuela ha cultivado cuidadosamente a lo largo de los años. Cada pétalo parece susurrar palabras de aliento, perseverancia y la promesa de nuevos comienzos. Es como si las flores me dijeran que siguiera adelante, que floreciera incluso en tierras desconocidas. Los últimos rayos del sol de la mañana se despiden lentamente y siento un nudo en la garganta. Dejo atrás un lugar que se convirtió en santuario de mi alma, pero llevo conmigo un corazón lleno de lecciones y un espíritu renovado. Mientras cierro la puerta, miro por última vez hacia atrás, capturando la belleza de este lugar en mi mente. Cada paso que doy resuena con la promesa de un nuevo viaje, una aventura que estará moldeada por mis propias decisiones y descubrimientos. Sé que el camino que tenemos por delante puede ser sinuoso y lleno de desafíos, pero estoy decidido a afrontarlo con valentía y gratitud. Estoy listo para explorar cada curva, cada colina y cada valle que tengo por delante. Con el corazón lleno de esperanza y la mente abierta a las posibilidades, me lancé hacia nuevos horizontes. El futuro me espera y estoy lista para escribir mis propias historias, para crear momentos que quedarán sellados en mi alma para siempre. Con cada paso que doy hacia lo desconocido, siento una chispa de alegría y satisfacción surgiendo dentro de mí. No sé lo que me espera, pero confío en mi capacidad para convertir los desafíos en oportunidades, las lágrimas en sonrisas y los sueños en realidad. Y así, con una última mirada atrás y una sonrisa en los labios, comienzo mi viaje hacia los nuevos horizontes que me esperan.